buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto de saludarlos. El mes de agosto es el mes de la concienciación mundial de la atrofia muscular espinal, AME, una enfermedad genética poco frecuente que genera el deterioro de las neuronas motoras y que conduce a una debilidad muscular progresiva e irreversible, desgaste muscular y bajo tono muscular, que suele ser más pronunciado en los músculos proximales como los hombros, las caderas y la espalda, y cuyo tratamiento tiene los medicamentos más caros. Conversamos con la doctora María de los Ángeles Beitía, especialista en enfermedades neuromusculares de la Clínica de la Católica. Ella es especialista en enfermedades neuromusculares y es neuróloga infantil. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, mucho gusto que nos hayas recibido. Hola, muchas gracias. Buenos días a todos. Oye, María de los Ángeles, a ver, partamos hablando un poco de qué es, porque yo sé que es una enfermedad neurodegenerativa, pero parece ser muy poco frecuente, pero también constituye la primera causa genética de muerte infantil en todo el mundo. Cuéntame por qué ataca, desde cuándo ataca, cómo podemos saber, los bebés lo único que hacen es dormir todo el día, entonces lo veo, ¿cómo se sabe realmente que podría tener esta enfermedad? A ver, esta es una enfermedad genética. Si bien hoy día vemos mucho más en redes sociales las guaguitas afectadas, es una enfermedad que se puede presentar a lo largo de toda la vida. ¿Ya? Las más graves y la mayoría de los pacientes se presentan antes de los 6 primeros meses de vida. ¿Ya? Y esa se llama tipo 1. Pero existe una tipo 2 y una tipo 3, y la tipo 3 se puede presentar también en los adultos. ¿Ya? Esta diferenciación se hace, la tipo 1, como te decía, se puede presentar en los primeros 6 meses y son niños que nunca llegan a sentarse. La tipo 2 se sientan y la mayoría pierde la sedestación, y la tipo 3 logran caminar y algunos también pierden la marcha. O sea, en buenas cuentas, hablemos de la tipo 1 primero, ¿te parece? Eh, Perfecto. Obviamente, por lo que yo te escucho, parece ser que es fundamental entonces la detección a partir del pediatra que los atiende, ¿no es cierto? Sí. Y esta detección temprana de la enfermedad es importante, esta enfermedad es reversible, es detenible, Tú lo decías muy todos los bien, y anteriores. los que tienen, todos los anteriores, los primeros que detectan esto son los pediatras, y ellos son los que lo mandan al final a los especialistas, ¿ya? Entonces, es muy importante que los pediatras conozcan esta enfermedad, ¿ya? El tema es que esta es una enfermedad donde se van muriendo neuronas, ¿ya? Entonces, si yo hago un diagnóstico precoz y empiezo tratamiento precoz, se van a haber muerto menos neuronas, van a haber degenerado menos neuronas, ¿ya? Y esa es la importancia de hacer un diagnóstico precoz, buscando también hacer un tratamiento precoz con estos fármacos. Y lo que hacen los fármacos al final es detener un poco el curso de la enfermedad y detener esta muerte neuronal, Oye, tú ¿ya? dices Entonces, detener un poco. ¿Eso significa que de alguna manera es irreversible? ¿Con qué daño quedan esos niños que fueron tratados, pero que no se pudo detener completamente a lo mejor? ¿O ya esas neuronas que murieron, murieron y la de al lado no toma las características que tenía esa que se murió? pasa que acá hay como, bueno, primero no todos los niños responden igual a todos los tratamientos, ¿ya? Ujú. Hay niños que responden maravillosamente y otros que responden mucho menos. Eso es primer punto. Pero acá lo que se ha visto que es más primordial es los niños que yo hago el diagnóstico muy precoz. En eso hay niños que han llegado a tener una vida totalmente normal. Y hay otros que de repente lo que yo aspiro es a que ojalá se lleguen a sentar. Eso es como lo que yo aspiro, sobre todo, ojalá en cualquier niño que está tratado con una atrofia muscular tipo 1, que ojalá se llegue a sentar. Hay algunos que se logran parar, otros que caminan y otros que han tenido la suerte que el diagnóstico se le ha hecho muy temprano, que han tenido un desarrollo normal. Oye, ¿y en qué va ¿Mm? este diagnóstico muy temprano, como dices tú, esta detección temprana?
uno la puede pedir. ¿Cómo se hace? ¿Hay un examen específico? ¿Hay un examen genético que se hace? A ver, para diagnosticarlo es un examen genético, ¿ya? Lo que ha ocurrido en Chile, por ejemplo, estos niños que te digo que se han diagnosticado muy precoz, uno era un hermano de una niñita que ya tenía atrofia espinal. Entonces el niño nació, se le hizo el estudio genético y partió en verdad a terapia antes de que tuviera síntomas. Ese es uno de los pacientes que veo que tiene un desarrollo hoy día totalmente normal, ¿ya? Hay otros que, por ejemplo, han tenido la suerte que su tía era pediatra y le hizo algunas cosas muy temprano y vio ciertos detallitos y se topó también con un médico que había visto antes un caso y también una seguidilla de acontecimientos que favorecieron el que también el diagnóstico fuera muy precoz. Pero que en Eso es lo que realidad son ocurre en casualidades, Chile. perdón, pero que en Claro, realidad son casualidades. sí. En el mundo, hoy día, como existen estos tratamientos y se sabe que el tratamiento va a ir muchísimo mejor si es que yo lo doy más precoz, lo que se está haciendo es tamizaje neonatal, ¿ya? En Chile tenemos tamizaje neonatal hoy día para dos enfermedades, que es el hipotiroidismo y la fenilketonuria, y ahora se van a implementar más enfermedades, están en discusión, van a ser más o menos como unas 28 más, ¿ya? Eh, Parece ser que no va a estar involucrada, o sea, incluida acá la atrofia espinal. Pero en Estados Unidos, en casi todos los estados y en Europa, por lo menos en toda la Unión Europea, se está haciendo tamizaje neonatal. Entonces el niño nace, se le toma una muestra de sangre y se hace un estudio genético preliminar, que es mucho más económico, ¿ya? Se busca algo puntual y si sale positivo, a ese paciente después eh, se le analiza con el estudio genético correspondiente y muchas veces se logra partir terapia, por ejemplo, entre los 14 días de vida, las 3 Ah, semanas, o sea, antes del bien, mes. bien, bien chiquititos en realidad. Sí, Oye, y sí. en ese caso, a ver, uno se empieza como a meter cosas en la cabeza de decir, bueno, los niños normales, ¿por qué ahora se le hacen tantos exámenes? Los papás que pueden pedir ese tipo de exámenes para quedar tranquilos, digamos, desde siempre. Y la segunda pregunta, tú dijiste que era genético. ¿Eso significa que es hereditario de alguna manera o es algún tipo de gen que salió defectuoso por alguna razón? Ujú. La mayoría de los pacientes son hereditarios, o sea, los dos papás son portadores, ¿ya? Pero son portadores sanos, Pero no ¿ya? necesariamente la tuvieron, claro, Ellos no la tienen, ¿ya? ya. Y Lo que eso no ocurre hay es que cómo nosotros saberlo de antes, digamos. solo hoy día se les pide estudio para saber si son portadores a familiares de pacientes, Ya. ¿ya? Pero para entender, esto no es poco frecuente, o sea, uno de 60 personas más o menos serían portadores de atrofia espinal, ¿ya? El tema es que se junte un portador con otro portador y al final ese es el chance de tener un niño con atrofia espinal. Y eso es más o menos recién nacidos con atrofia espinal, va uno en 6.000 a uno en 10.000 recién nacidos, digo, ¿ya? Entonces, es una enfermedad rara, pero no es tan raro ser portador de esta enfermedad, Ya, ¿ya? ya. O sea que en Pero hoy día realidad, la recomendación es hacerle el estudio de portación, ojalá antes de que tengan hijos, solo los familiares. ya. Oye, y cuando se hace este examen, que dices tú que es una muestra de sangre muy simple, una cosa que no requiere, digamos, mayor. En alguna parte escuché o leí que Ujú. que es un examen que no se hace, por ejemplo, por FONASA. La gente no tiene acceso a este examen, salvo que sea en forma privada. Y eso parece ser que siempre las enfermedades, los exámenes genéticos son caros. Son caros. Y es verdad lo que tú dices, ha costado mucho que estén codificados por FONASA, entonces eso significa que son la mayoría de las veces particulares. Ahora, a veces hay también posibilidad de tenerlo gratis. Muchos de los laboratorios que tienen el tratamiento ofrecen esa alternativa, ¿ya? Pero sí, no son exámenes económicos. Ahora, también por la importancia de hacer el diagnóstico, muchos hospitales igual lo terminan financiando, pero a veces en todo ese trámite uno pierde un poquitito de tiempo. Claro, y pierde tiempo y pierde días vitales, porque tú dices que Sí, tiene que ser detectado como a los 14 días más o menos, o sea, ojalá.
es la nada misma, pues, ¿no es Sí. cierto? Corre contra reloj. Oye, tú decías que había más tipos de esta enfermedad. Y hablamos algo somero del tipo uno que Ujú. afecta a niños, a bebés, ¿no? A recién nacidos. ¿Qué pasa con los demás? ¿Por qué aparece de repente también por una causa genética, también por una causa hereditaria? ¿Cómo puede aparecer en cualquier minuto? Ujú. Sí, es que esto es como bien interesante a la gente que le gusta la genética. Pasa que este gen, que se llama gen SMN1, fabrica una proteína y esta proteína está encargada de que estas neuronas sobrevivan. Entonces, si yo no lo tenga, esta proteína, mis neuronas van degenerar. Pero un poquitito más allá, en el mismo cromosoma, hay un gen que es muy parecido, que se llama gen SMN2, que también fabrica esta proteína, pero fabrica mucho menos proteína y como de peor calidad. ¿Ya? Entonces, algunas personas tienen una o dos copias de este otro gen, del segundo, y fabrican un poquitito de proteína. Pero hay algunos que tienen 3, 4 y fabrican más. Entonces, todas las personas que tienen atrofia espinal no tienen el primero, ¿ya? Que es como el más importante, pero dependiendo de cuántas copias tengo de este otro, es cuando voy a empezar a manifestar mi enfermedad, ¿ya? O sea Y que en estos realidad, tipos, perdona, parece que sí, es indistinto. Puede ser a lo mejor a los 6 años como a los 18, ¿no? sí, sí, o sea, desde que la tipo 3 se puede manifestar desde después del primer año en que estoy caminando hasta la adultez, ¿ya? Y hoy día en verdad hay gente que habla de un tipo 4 que es como muy avanzado en la adultez. O sea, ¿Y cómo, a ver, está tipificado según la edad en la que aparece? según la edad en la que aparece y según el hito motor que alcanzaron, Ya, ya. ¿ya? Entonces la tipo 2 se sientan, pero no caminan. La tipo 3 logran caminar, ¿ya? Ahora, en su evolución, si yo no los trato, van a ir perdiendo función. Y eso también les pasa a los unos, ¿ya? Los unos, por ejemplo, algunos alcanzan a sostener su cabecita y lo van perdiendo, o alcanzaban cierta movilidad y se va moviendo menos, Pero ¿ya? puede suceder que de repente, ¿cómo se manifiesta? Partamos por ahí. ¿Cómo se manifiesta en una persona ya más grande, un adolescente o un niño ya escolar? ¿Cómo se manifiesta? Personas que caminaban bien empiezan a notar que la marcha se les empieza a alterar, que se empiezan a cansar, que les empieza a costar pararse del suelo, pararse de la silla, empiezan a caminar menos distancia. Entonces hay algo motor progresivo que algo que ellos hacían bien lo empiezan a perder. Y eso dices tú que también aparece en ya más adultos. Tú dices, aparece una etapa 4 en algunas. ¿En qué condiciones queda una persona, por ejemplo, supongamos un adolescente, un preadolescente, un chico que jugaba a la pelota, que andaba que para todos lados, que corría, andaba en bicicleta e iba al colegio y de repente se empieza a cansar más de lo normal, no tiene problemas de obesidad, ni tiene problemas de corazón, ni de pulmones? Y por lo Ujú. tanto hay que sospechar entonces de que algo está pasando con algún tipo de atrofia, ¿no? ¿En Sí. qué condiciones puede llegar a quedar una persona que no es diagnosticada? Si no es diagnosticada y no tratada, A puede tiempo perder me la refiero. marcha, claro. Lo que nos pasaba antiguamente eran pacientes que a la larga dejaban de caminar. Y quedan absolutamente sin fuerza, sin tono muscular. Dependiendo de cómo vaya avanzando, pero a la larga van perdiendo cada vez más funciones. Hablemos ¿Ya? ahora de los remedios, ¿te parece? De Perfecto. cómo mejoramos esta cuestión, porque si ya le dio, ya apareció, no teníamos idea que éramos portadores los papás y salió un chico con esta enfermedad, con esta condición. Estos tratamientos que existen, ¿hay remedios, como dices tú, que tiene que ser a lo mejor de por vida? No sé, cuéntanos un poquito qué pasa con el tratamiento. A ver, el primer tratamiento que salió a nivel mundial el 2016, ¿ya? Y el componente nusinersen se llama comercialmente Spinraza, ¿ya? Es un medicamento que se le pone en la columna, o sea, es intratecal, al principio bien seguido y después se va poniendo una vez cada 4 meses y es de por vida, ¿ya? Ese fue el primer remedio.
Después, el segundo aceptado en Chile es otro que se llama Risdiplam o Everici, el nombre comercial. Es un tratamiento que es oral. Y estos dos tratamientos lo que buscan es que, yo te mencionaba que existía este otro gen, el SMN2, lo que buscan es potenciar este gen y que fabrique mucho más proteínas. ¿Ya? En buena cuenta es un estimulador de que De aparezca. este otro gen, claro. ¿Ya? Y lo que demostraron, o sea, sobre todo la Spinraza al principio cambió diametralmente el curso de la enfermedad, porque los niños AME tipo 1, si yo no los trataba, a la larga todos fallecían antes de los 2 años. ¿Ya? Entonces se fue viendo que estos niños, en vez de irse deteriorando, iban igual avanzando en su desarrollo y que muchos, como te mencionaba, alcanzaban a sentarse, otros, algunos de esos se paraban y algunos logran caminar. ¿Ya? Y estos dos remedios están indicados en todas las edades, ¿ya? También para pacientes adultos, pero son tratamientos que son de por vida. ¿Ya? Y el último aceptado en Chile es un remedio que se llama Zolgensma, ¿ya? Y esta es una terapia génica como tal, que lo que busca es a través de un virus inyectar este gen SMN1 que los pacientes no tienen, para que empiece a fabricar proteínas en el cuerpo. ¿Ya? Y ese está indicado en niños más chiquititos, es una vez en la vida, es endovenoso y tiene que ser administrado antes de los 2 años. Oye, me llamó la atención eso que dijiste a través de un virus. Cuéntame un poquito por qué pasa con eso. O sea, lo que pasa, y esto lo vimos mucho con las vacunas, ¿ya? Yo al virus, este es un tipo de adenovirus, puedo ponerle información genética, ¿ya? Entonces, el virus llega, y así como los virus infectan, tenemos una leve como infección, pero se mete en todas nuestras células y empezamos a fabricar la proteína del gen que está metido dentro del virus, ¿ya? Y ese tratamiento último, que lo encuentro muy de última generación, supongo, ¿es muy caro? Ese es el más caro, o sea, es una dosis, a la larga termina siendo más barato, ¿ya? Pero ese es el que cuesta $2 millones, o sea, 1.800 millones de pesos chilenos. O sea, es muy caro en realidad. Ese es hoy día el remedio más caro del mundo, sí. Ya, perfecto. Oye, cuéntame, a ver, hay algo que me llama la atención. Este chico supuesto, este ejemplo que habíamos puesto, de un niñito de 10, 12 años que empieza con estas dolencias, digamos, el, eh, el resto del crecimiento de él funciona como niño normal, tanto los huesos, el porte, por lo tanto el tamaño, porque están en toda la época en que van a crecer mucho más, y también cerebralmente, mentalmente, siguen en buenas condiciones. Todos los pacientes tienen una inteligencia normal, ¿ya? Y eso era lo terrible antes, de que uno veía una persona que estaba pensando totalmente normal, pero que no se podía mover, ¿ya? O sea, niños sanos intelectualmente, ¿ya? ¿Y en qué se diferenciaría, perdona, en qué se diferenciaría con el ELA? El ELA es un poquitito distinto, también es degenerativo, o sea, se parece bastante, en verdad. ¿Ya? Tienen alguna diferencia entre las cosas que se comprometen más, ¿ya? Pero en verdad es muy similar al ELA, sí, en varias cosas. Y por último, ahora sí, para terminar, tú dijiste, y ustedes están en una cruzada de concienciar sobre esta enfermedad que es muy poco conocida. Eso significa que hay una importancia en la educación para una detección precoz, tanto hacia los papás, a los apoderados, a los mismos niños, pero sobre todo a los pediatras, ¿no? Sí. O sea, estas campañas, bueno, buscan varias cosas, ¿ya? Una es que las personas cada vez conozcan más esta enfermedad, a nivel médico también es muy importante, ¿ya? El segundo punto es que ojalá en Chile llegáramos a tener este tamizaje neonatal, ¿ya? Ahora, para tener tamizaje neonatal deberíamos tener cobertura para todos los pacientes, y eso es una realidad que todavía no ocurre en Chile, ¿ya? Hay una diferencia diametralmente distinta entre los pacientes que son ISAPRE o los pacientes que son FONASA,
¿ya? Los Para el de acceso ISAPRE, a estos remedios. los de ISAPRE, perdona, sí tendrían acceso a estos exámenes, por lo menos estaría tipificado de O sea, alguna no los manera. exámenes, tienen acceso al tratamiento. Los pacientes Ah, FONASA tienen que judicializar. Entonces, al final, esto pasa muchos meses para que el Estado al final les pueda dar el tratamiento. Y al final llegamos muy tarde, ¿ya? tú decías, Entonces, sí, no, perdón. por eso sería el ideal tener tamizaje neonatal, porque al final como sociedad igual estamos invirtiendo un dinero, pero que al final termina llegando tarde y teniendo mucho menos provecho del que podríamos haber tenido, ¿ya? Entonces, el ideal sería hacer tamizaje neonatal, pero también hay que discutir mucho que todos los pacientes tengan cobertura del tratamiento, ¿ya? Tú Y decías en algún momento que el examen era muy importante hacerlo apenas nació la guagua. Tengo entendido que es un pinchazo de sangre que le sacan del talón, ¿no? sí, hoy día en el talón, sí. Sí, O sea, es súper. y ahí ven no solamente esta enfermedad, ven varias otras, tengo Ven entendido. varias otras. Entonces es bastante sencillo y es algo que ya se realiza y que en Chile en general lo realizamos también muy bien. Ya, No y eso significa, por otro lado, que, a ver, esta enfermedad puede ser fácilmente detectable rápidamente y poner a las personas en tratamiento, ¿no es cierto? sí, sí, entonces eso es lo que a todos nos gustaría, que ojalá hubiera tamizaje neonatal, pero hay que discutir que todos los pacientes tengan cobertura del tratamiento. Y tú dijiste también en algún minuto al principio que iban a entrar como unas 28 enfermedades a lo mejor a este nuevo listado, Ujú, pero sí. que no saben si esta estaría, ¿no es cierto? ¿En qué está el tema eso de las políticas públicas? ¿En qué va? ¿En que se haga más presión? ¿En que sean más conocida la enfermedad? ¿En que haya mucho más pacientes que la sufren? Pasa que para hacer tamizaje neonatal, uno tiene que tener primero garantizado que esos pacientes van a poder tener tratamiento. Porque si no resulta como cruel decirle a un papá, mire, su hijo tiene esta enfermedad, Claro. pero yo no le puedo dar tratamiento. Entonces, a nivel ético en general, todas las enfermedades que están incluidas en estos tamizajes son enfermedades que van a tener acceso a terapia. Y la terapia todavía no está garantizada, está todavía en mucha discusión, porque como son remedios muy caros, ha costado mucho que tengan todos los pacientes cobertura rápido. Entonces, por eso todavía se decidió por ahora no incluirlas. Ya, perfecto. Muchas gracias, María de Los Ángeles, por haber estado hoy día con nosotros y habernos contado y haber conversado un poquito que sea sobre este tema de esta enfermedad rara, pero que debería tener rápidamente una respuesta del Estado para poder tener el tratamiento, ¿no es cierto? Ojalá así sea. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro en que conversamos de una enfermedad sumamente cruel, muy terrible, ¿no es cierto? Pero que obviamente está en nosotros el tener una cobertura y no solamente a saber de ella, sino que también a su tratamiento. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro. Gracias.